Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos el día de hoy, 23 de nuestro mes de febrero, para nuestra tercera hora de clase, ¿sí? En estos momentos me encuentro con ciclo básico y tenemos una clase más de lo que es la materia de educación cultural y artística, ¿sí? Como hemos visto en los otros bimestres, hemos estado viendo lo que vienen siendo conceptos, clasificaciones de varios de los tipos de arte e incluso también culturalmente hablando de lo que viene siendo varios temas de lo que es lo que viene siendo el color, por ejemplo, la pintura, en este caso también las bellas artes, las fotografías, etcétera, ¿verdad? Listo. En este momento, en este día, como ustedes pueden ver, ya tenemos una nueva sección que nos dice material del tercer bimestre y también se va a crear, obviamente, una sección que diga las tareas de este tercer bimestre, ¿sí? Recuerden que ya ustedes que terminen sus exámenes tienen que tener todas sus tareas al día para que de esa manera puedan ser calificadas y obviamente todas las notas subidas a lo que viene siendo su libreta, ¿verdad? Para que tengan todo, en este caso todas sus notas al día y que puedan seguir o que puedan no tener ninguna dificultad para seguir a su siguiente año, ¿verdad? A su siguiente año lectivo. Listo. Como ustedes pueden ver, ya se encuentra habilitada el material con el que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? En este caso, vamos a hablar un poquito sobre el arte prehistórico. ¿Qué es el arte prehistórico? Cuando nosotros decimos la palabra pre, decimos como por decirlo antes. Así como, bueno, en años anteriores, quizás unos 10 años, 15 años, había lo que era el kinder, ¿verdad? Y antes del kinder había pre-kinder, por decirlo así, ¿verdad? Y pre-kinder, kinder, y ahí seguíamos. ¿Ve? Allá, listo. Mil disculpas, denme un segundito. Ok, denme un momento. ¿Dónde está? Listo, denme solo un segundito, ¿sí? A ver, un momento. Ya, listo, mil disculpas, ya estamos. Ahorita ando en una computadora media nueva, por decirlo así. Listo. Entonces, como le estaba comentando, esa palabra pre significa antes, ¿verdad? Como cuando decimos pre-kinder o incluso el preuniversitario, antes de la universidad, ¿verdad? Que es ese curso de 2 hasta 3 meses en ocasiones, en el que como te orienta, te da cierto tipo de clases, como para que puedas ir de una mejor manera a lo que viene siendo tu primer semestre, ¿verdad? Entonces, eso es el pre, el antes. Entonces, cuando hablamos de la prehistoria, estamos hablando justamente antes de la historia, quizás por decirlo así. Nosotros tratamos, como para entenderlo un poquito mejor, justamente la historia, para tratar de entenderla, la dividimos, ¿verdad? Prehistoria, en historia, la prehistoria la dividimos quizás en el paleolítico, en el neolítico, hay algunos libros de texto que también hablan del mesolítico, que es el medio, obviamente, meso significa en medio. Entonces, hay otra sección que es la edad de bronce, como en este caso la edad de los metales, perdón, donde se divide que la edad de bronce, la edad de plata, etcétera, hasta que llegamos a la historia, ¿verdad? Y ahí la historia la volvemos a dividir en la antigua, en la media, en la que viene siendo la moderna, la contemporánea, etcétera. Entonces, nosotros todos estos años que ha pasado se tratan de dividir para que sea un poquito quizás más fácil al momento de aprenderlo, ¿verdad? De asociarlo, quizás por decirlo de esta manera. Entonces, antes de la historia, antes de la invención, en este caso de lo que viene siendo la escritura, porque con la invención de la escritura es que hay un antes y un después dentro de todo el panorama antiguo. Entonces, en esto de la prehistoria, obviamente el arte que había en esos tiempos no era quizás considerado como arte, sino que era considerado como algo quizás normal, cotidiano que ellos tenían en su vida. Y nosotros ya ahora en estos siglos, al tratar de clasificarlo, ya lo hemos considerado como arte, por decirlo así, ¿sí? Aquí tenemos un par de conceptos para que ustedes lo puedan leer con mayor tranquilidad. Y aquí justamente tenemos una línea de tiempo, así como hay de la historia, también tenemos aquí más o menos sobre las etapas de la evolución del ser humano, ¿sí? Obviamente en estas etapas de evolución del ser humano, en este caso es que
se tenía, por decirlo así, o tenían diferentes tipos de habilidades que obviamente iba a ayudar o a hacer mejor todo este arte que, bueno, que nosotros consideramos actualmente como arte prehistórico, ¿verdad? Si quizás queramos poner un ejemplo, es como que si nosotros tuviéramos o viéramos algún niño o niña de 3 años que está jugando, que está haciendo cosas, y después vemos a un niño o niña de 7. Obviamente el niño o niña de 7 quizás va a hacer cosas mejores que el de 3 o incluso el de 12 años va a hacer cosas muchísimo más mejores que el de 7, ¿verdad? Porque son diferentes etapas, si queremos verlo. La motricidad fina, la motricidad gruesa está desarrollada de diferente manera. Entonces, todo por esa razón es que va a haber diferencias entre un niño o una niña de 3 con de 7 y con de 12, ¿verdad? Más o menos algo así, podemos decir con la línea de tiempo de la etapa de la evolución del ser humano y cómo pudimos ver que estaba cambiando con el paso de los años. No 2 ni 3 años, sino bastantes años, ¿verdad? Y justamente nos habla de la capacidad craneal, en este caso del cerebro, que obviamente fue incrementándose con el paso de los años y por esa razón hubo más, quizás por decirlo más, inteligencia en este caso, que se fue desarrollando poco a poco, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice los orígenes, cómo se originó, en este caso, el arte que nosotros lo vemos ahora. Y nos dice justamente que hay de dos maneras, como arte utilitario y como arte simbólico. Como arte utilitario y como arte simbólico. Listo. Mil disculpas, señorita. Siempre me olvido el nombre, se lo juro. Mil disculpas. De la señorita que dice iPhone. ¿Me ayuda cuál es su apellido? Yo sé que sí es de aquí. Buenos días, Miss. Muy buen día. Sonia, ¿Perdón? Sonia Gracia. Listo, entonces, la señorita Sonia. Una pregunta usted, señorita Sonia. ¿Usted cocina? Miss, dígame. ¿Usted cocina? Sí, ¿por qué, Sí, Miss? cocina. Oye, que es una preguntita justamente para que me entiendan este concepto. Y si usted cocina, ¿qué herramientas usa en la cocina? Mm, lo que es las ollas, qué sé yo, cucharas, cuchillos, tablas. Perfecto. Ollas, cuchillos, cucharas, tablas, perfecto. Ese podemos decir que es su herramienta al momento de trabajar, ¿verdad? Al momento, o mejor dicho, al momento de cocinar. Esas son sus herramientas. Listo, muchísimas gracias. Gracias. Ya, gracias. ¿Por qué le hice esta pregunta a la señorita Sonia? Sencillo, esas son las herramientas que ella utiliza al momento de la cocina. Puede ser, en cambio, que si quizás yo le pregunto, un segundo. Listo. Puede ser incluso que si yo le pregunto quizás a algún caballero, que bueno, generalmente son los caballeros, eso no quiere decir que las mujeres no lo hagan, ¿verdad? Pero generalmente son un poquito más los caballeros que necesitan herramientas para quizás arreglar una mesa, quizás al momento de hacer una pared, ¿verdad? Las personas que trabajan como maestros albañiles, que tienen ese tipo de herramientas y que todas estas herramientas les sirven para el trabajo. Así como nosotros generalmente en nuestra cocina tenemos nuestras ollas, sartenes, cuchillos, que ese es nuestro material. Ese tipo de material que nosotros tenemos, cuando hablamos de la prehistoria, hablamos de un arte utilitario. Es decir, se lo utiliza para algo, tiene una función. En este caso nos dice que el arte utilitario son las herramientas para poder sobrevivir. Nos dice las armas, cuchillos, hachas, etcétera. Y también tienen otro tipo de arte. Aquí estamos hablando de los orígenes, el arte simbólico, que como su mismo nombre lo dice, es como un símbolo, ¿verdad? Mil disculpas. Como cuando, por ejemplo, nosotros vemos arte simbólico, por ejemplo, los símbolos patrios, ¿verdad? Que nosotros tenemos aquí, que lo que es el himno nacional, el escudo, la bandera, ¿verdad? Los símbolos patrios. Lo mismo este es un arte simbólico. ¿Por qué? Porque este arte simbólico en los orígenes del arte nos habla de una búsqueda de respuesta a los desconocidos. El ser humano, si tenemos algo quizás en común, quizás no todos, pero sí la gran mayoría, es que generalmente nos hacemos tres preguntas en la vida. ¿Cómo llegamos al mundo? ¿Qué hacemos aquí? ¿O cuál es el motivo, la circunstancia de que estamos en este mundo? ¿Y qué hay después de la muerte? O cuando vayamos a morir, ¿qué va a haber después? Entonces, esas tres preguntas, que lo más seguro es que haya muchísimas más, pero esas tres preguntas
Generalmente, quizás si tienes la oportunidad de viajar en el tiempo y le preguntas a alguien de 1100, alguien del año 1500, alguien de la prehistoria, quizás ha tenido estas preguntas igual como nosotros ahora, pleno siglo XXI, 2025, habrá personas que se hacen quizás una de esas tres preguntas. Entonces, el arte, en este caso, arte simbólico, fue justamente para poder tratar de encontrar respuesta a eso que es desconocido. Denme un segundito, ¿sí? Denme un momentito, por favor. Sí, vayan a tomar agüita. Un segundo. Listo, ya está. Mil disculpas. Muchísimas gracias por esperarme. Listo. Entonces, a eso hablamos de los orígenes, en este caso, de ese arte. Arte utilitario, como podemos ver aquí en la imagen, que nos habla justamente de las herramientas, que es útil, que sirve para algo. Obviamente con este tipo de herramientas va a ser muy diferente a las herramientas que tenemos actualmente. Si hablamos, por ejemplo, de la cocina, un cuchillo, los diferentes tipos de cuchillo que hay. Pero si ustedes pueden ver, de estas piedras tienen un filo. Ese filo le servía justamente para en el momento de quizás hacer un arpón, por decirlo, o en el momento que tienen un animal, en este caso ya muerto, poder quitarle la piel. Y esa piel obviamente les iba a servir para poder vestirse, para poder incluso quizás lo de las pieles más gruesas, hacer tipo techo para cuando hubiera frío en las casas. También se sacaban los tendones. Esos tendones les servían como hilo para poder unir varios trozos, bueno, de tela en este caso no sería, varios trozos de pieles y hacer un tipo de vestimenta que les ayude a poder vestirse bien, ¿verdad? Para las épocas de frío o para la época que necesitaran ellos, ¿sí? Ese es el arte utilitario, todo este tipo de herramientas que quizás nosotros, si queramos verle como un nombrecito, quizás por decirlo tipo escultura, si queremos verlo de esa manera, ¿sí? Pero este arte que ellos dejaron es como se les conoce así, arte utilitario, tenía una función, servía para algo. Y el arte simbólico, que como nosotros dijimos, le acabé de decir, este símbolo, quizás por decirle así, como por ejemplo los símbolos patrios, servían para darle un cierto tipo de motivo de razón. Por ejemplo, se ha encontrado algunas cuevas donde tenían este tipo de dibujos, pero este tipo de dibujos se cree.
Y digo se cree porque no hay quizás un escrito, obviamente si hubiera un escrito no hablaríamos de la prehistoria, sino de la historia. No hay fotografías, no hay videos, obviamente no iba a haber nada de eso en esos tiempos, pero se cree que este tipo de lugares, estas cuevas, con todo este tipo de imágenes, que más adelantito tengo imágenes con estas cuevas, se cree que era justamente para tratar de, como por decirlo de cierta manera, tratar de enfocar a las personas que eran cazadoras en este tiempo, como que si fuera un tipo de realidad 3D, si queremos verlo de esa manera. Cuando te pones ahora en la actualidad y esas gafas que te pones en los ojos, obviamente, y es como un juego en el que coges y pasas secciones, bueno, un juego. Ya sea cualquier tipo de juego, pero como que te sumerges en ese juego, por decirlo así. Entonces, el arte simbólico se cree que era más o menos para eso, para tratar de que las personas tuvieran, en este caso, esa noción, si queremos verlo así. Ya, para que tuviera esa noción, por decirlo de esa manera, y que, denme un segundo, y que la persona, a ver, y que la persona, bueno, se pudiera inmiscuir en lo que prácticamente sería la próxima casa, ¿sí? A ver, sería lo que es la próxima para casar. Listo. Entonces, eso, ¿verdad? Por eso es que, y aparte, también se cree que esas secciones o esos lugares de las cuevas era para personas, quizás por decirlo, que estuvieran cierto tipo de grado o cierto tipo de sección, quizás si queramos verlo de esa manera, que como siempre no iba a ser para todo el mundo. Por ejemplo, si nosotros vamos a un centro comercial, denme un segundo. Si nosotros vamos a un centro comercial, en ese centro comercial o incluso a un lugar del gobierno, ¿verdad? Si nosotros vamos a un centro comercial o a un lugar del gobierno, se supone que hay ciertos sectores. A ver, denme un segundo, por favor, mil disculpas. Listo, muchas gracias por su espera. Como les comentaba, entonces hay ciertos lugares como por decirlo, en un centro comercial o incluso en un lugar del gobierno, ¿verdad? Hay ciertos sitios en el que no es acceso para todo el mundo. Es decir, si yo trabajo o si yo voy a un centro comercial, mejor dicho, hay sectores en el que como usuaria puedo ir, pero va a haber locales, por ejemplo, un local comercial que venda ropa, que venda comida, que va a ser solo para las personas que trabajen ahí. Entonces, por esa razón, como es un sector donde para la gente que solo trabaja ahí, no puedo yo tener acceso, a menos que trabajara en ese momento. Entonces se cree también que estas cuevas, donde tenían todo este tipo de imagen de arte simbólico, era para cierta población y no para todo el mundo, que en este caso eran justamente los chamanes, ¿verdad? Cuando hablamos de los chamanes, hablamos quizás de ese ente, quizás por decirlo religioso, si queremos darle un nombre ahora, como nosotros solemos decirle de la religión, ¿verdad?
Entonces, justamente para eso, justamente entonces para eso, entonces como que se supone que les ayudaba en este caso al clan, a la tribu, etcétera, en temas un poquito, por decirlo, espirituales, ¿sí? Entonces, se cree entonces que este tipo de lugares o sectores no eran para todos, sino eran justamente para los chamanes y para las personas que iban a ir próximas a la casa. En este cuadrito, por ejemplo, que nosotros tenemos, vemos una clasificación justamente de la prehistoria y nos dice la edad de piedra, la edad de los metales, la edad de piedra está dividida en el paleolítico y en el neolítico. Hay algunos libros que también ponen el mesolítico en medio. Paleo significa antiguo, lítico significa piedra, es decir, antigua piedra. Neo, en cambio, significa nuevo, es decir, piedra nueva. Obviamente ya cuando vamos a cierto tipo de años. Y finalmente la edad de los metales, que como su mismo nombre lo dice, fue cuando se descubrieron dichos metales y fueron muy importantes. Edad de cobre, edad de bronce y la edad de hierro. Prácticamente así es la división de la prehistoria. Y obviamente en esta sección, en cambio, del paleolítico y del neolítico, van a haber cierto tipo de diferencias. ¿A qué me refiero? Señorita Ángela, ¿se encuentra? Buenos días, profesora, aquí estoy. Hola, muy buenos días. Contésteme una pregunta, por favor. Si usted, en la ciudad en la que vive, imaginemos, no sé, imaginemos que usted en Quito no vive, no sé dónde usted viva, pero imaginemos que usted se va de viaje a Quito. Si se va de viaje a Quito por 2 días, ¿qué llevaría? Si me voy aquí, tu abrigo. Listo, llevo un abrigo. Se va por 2 días. Dígame unas 6 cositas que usted se llevaría a Quito por 2 días. Abrigo, pantaletas, calentadores y gorritas de lana. Perfecto, usted se va a protegerse del clima, listo. Yo imagino que si usted se va por 2 días o tiene algún familiar que le ayude con su casa unos 2 días o se va a un hotel, ¿verdad? Claro. 2 días. Pero ahora imagine, se va a Quito pero se va por 6 meses. ¿Qué se lleva? 6 meses. Me llevo a mis hijos. Perfecto, usted ya sí se lleva a su hijo durante 6 meses. Y una pregunta, ¿alquilaría una casa o quizás alquilaría quizás un pequeño departamento o se iría a un hotel 6 meses? Alquilaría un departamento ¿Por qué? porque son 6 meses y tengo que pasar días allá. Claro, ¿verdad? Como que es un poquito más económico alquilar mensual un lugar que pagarle mensual un hotel, ¿verdad? El hotel sale más caro y la casa, obvio, creo que también sale más caro porque es más grande. Perfecto, muchísimas gracias, señorita Ángela. Aquí justamente su compañera nos da una idea y nos dice el por qué ella alquilaría una casa si se queda 6 meses, pero yo estoy segura que si le digo, se va a quedar 2 días, ¿alquilaría el mes de la casa? Ella me va a decir que no, porque va a pagar un mes una casa si tranquilamente se va a quedar solo 2 días y se puede quedar en un hotel, ¿verdad? Como que la iniciativa quizás o las decisiones que nosotros vamos a tomar dependen bastante de las circunstancias en las que estamos. Y eso prácticamente es lo mismo que pasa en el paleolítico y en el neolítico. El paleolítico, imagínense ustedes que es un lugar al que van a ir y van a ir solo por 2, 3 días. Mientras que el neolítico es un sitio en el que ustedes van a estar 6 meses o un año o hasta 2 años. Obviamente el tipo de cuestiones que ustedes tomarían va a ser muy diferente a que se queden 2 días a que se queden 2 años, ¿verdad? ¿Qué sucede en el paleolítico? ¿Cuál es esta diferencia? El paleolítico, las personas que vivían en esos momentos eran seminómadas. ¿Qué son nómadas? Los nómadas son unas personas que van de un lado al otro, de un lado al otro. Si yo ahorita vivo en Manta 2 meses, me voy a Quito 3 meses, me voy a Guayaquil 4 meses, me voy a Riobamba un mes. Prácticamente yo soy una nómada, me voy de un lado al otro, de un lado al otro, me cambio. En cambio, una persona sedentaria, como su nombre lo dice, como que se sienta sedentaria, es una persona que se va a quedar ahí durante un largo tiempo. Yo quizás viví en Guayaquil 10 años y ahora me voy para Quito, pero yo estoy segura que en Quito me voy a quedar de 6 a 7 años. ¿Sí ven? Esa es la diferencia entre una persona que es nómada y una persona que es sedentaria. Ahora, aquí en el Paleolítico no es que eran nómadas, sino que eran seminómadas. ¿Por qué seminómadas? Si, por ejemplo, señorita Maffer, usted se encuentra ahorita. Sí, señorita, dígame. Listo, perfecto. Contésteme una pregunta. Si usted está viviendo en un sector, no sé si tenga hijos, imaginemos que si tiene hijos.
Si usted se va en un sector, va a alquilar una casa y se da cuenta que esa casa es económica, tiene parques, tiene una buena escuela, tiene incluso una de estas, se me fue, una de los UPC donde están ¿cómo se llama? Los policías. Y todos los vecinos son muy buenos. Usted se muda. Sí, siempre y cuando tenga un trabajo. Usted se va a mudar a ese sitio, perfecto. Usted se queda ahí Claro. ¿por qué? Porque tiene una escuela, tiene los policías, los vecinos son increíbles, listo. Pero ¿qué sucede si usted en estos momentos está viviendo en un sector que lastimosamente se puso peligroso? Están hasta incluso los jóvenes lastimosamente vendiendo lo que vienen siendo obviamente drogas, está peligroso, ya no va la policía. ¿Usted se queda o se va? Lamentablemente tendría que irme por la seguridad pues, de mis hijas. Exacto, perfecto. Muchísimas gracias, señorita Luna. Aquí Ok, también muy tenemos mal. otra opinión. ¿Qué sucede? Prácticamente es lo mismo cuando hablamos de seminómadas. La población en esos momentos se iba con los animales. Ustedes saben que hay ciertos meses del año en el que todo se pone muy frío, quizás no aquí en Ecuador, pero en otros países sí, tipo Europa o incluso Estados Unidos, cuando ya llega el invierno. Entonces, hay animales que migran, ¿verdad? Se van a otros sectores, se van a lugares cálidos. ¿Y qué hacían? Esos animales que eran la comida de las personas de esos momentos, porque no es como ahora que nos vamos a un centro comercial o a un mercado, los animales que migraban, los seres humanos migraban con ellos. Entonces, ellos se quedaban en un sector siempre y cuando hubiera comida. Si el lugar había agua, había comida, se quedaban. Pero quizás ese sitio les servía solo 4 o 5 meses y se iban de nuevo. Por esa razón es que se le dice seminómadas. Y así como el ejemplo que nosotros pusimos de que si tú te quedas en esa casa, porque es económica, porque tiene un hermoso sector, los vecinos son agradables, incluso hay policías por ahí, es lógico que no te vas a querer mudar si te está ofreciendo todo lo que te ofrece. Tú te quieres quedar ahí. Entonces, eso es prácticamente, en este caso, lo que hablamos del paleolítico, que son seminómadas. Entonces, nos dice que en el paleolítico, como desarrollo humano, las personas eran cazadores, recolectores, eran nómadas, que era puesto seminómadas, después corrijo, y tenían sus alimentos al día. ¿Qué quiere decir eso? Si yo hoy cazo un mamut, por decirlo de esa manera, quizás el mamut me dure 1 máximo 2 días porque no había refrigeración, nos los teníamos que comer. Es decir, lo que yo recolectaba o lo que yo cazaba era lo que yo comía al final del día. Si no cazaba, si no recolectaba, ese día yo no como. Así de sencillo, yo no como. Como cuando a veces la gente en la casa, generalmente son las madres que dicen, generalmente, porque los padres también pueden decir, generalmente son las madres que dicen, arregla tu cuarto, ven, ayúdame a cocinar, porque el que no trabaja no come, ¿verdad? Esa a veces es la expresión, el que no trabaja no come. Entonces, más o menos eso era lo en el Paleolítico. La arquitectura de ellos eran chozas, eran cuevas, en su escultura eran las armas que les había comentado, los utensilios que ellos usaban y también la Venus de Estetopigias, que ya vamos a ver más adelante. Y en la pintura eran pinturas rupestres, que justamente todas estas pinturas que ustedes ven en cuevas, ese es el nombre, pinturas rupestres. Mientras que en el Neolítico eran agricultores, eran sedentarios, ya se quedaban en su sitio, ya no se movían. Eran criadores de animales y ya tenían un almacenamiento, como nosotros generalmente o a veces tenemos, ¿verdad? Quizás compramos 2, 3 libras de carne, hoy me como 1 libra, la guardo en el congelador el resto y yo sé que para mañana y pasado tengo otra libra de carne. Esa es la diferencia. Ellos ya tenían en el Neolítico almacenamiento de alimentos, pero ¿por qué? Si hay algo, una de las más grandes revoluciones, porque en la historia siempre ha habido muchas revoluciones, que la revolución industrial, por ejemplo, la revolución tecnológica que tenemos ahora, pero una de las más grandes revoluciones que hubieron para el ser humano fue justamente la revolución neolítica. ¿Y de qué hablamos? Hablamos de agricultura y hablamos de ganadería. ¿Pero por qué? Porque eso hizo que el ser humano se quedara en un solo sitio, porque obviamente tenían que ver sus cultivos, tenían que hacer todo lo que se hace en el campo, que se pone la semilla, que se hace el cultivo, que florece después de unos meses, unas semanas, etcétera, ¿verdad? Eso obligaba a que la población se quedara en su sitio. Igualmente lo que viene siendo los criaderos de animales, se quedaran en un solo sitio y obviamente esto hacía que ellos tuvieran comida para después, no solo para un día, sino para 2 semanas, 3 semanas, tenían sus granos, que podían cocinar, que los granos no se dañaban. Por eso es que nos dice que el desarrollo humano en el Neolítico era diferente
había el almacenamiento. Y obviamente la población, estando en un solo sitio, estando sedentaria, empezó también a multiplicarse mucho más de lo que cuando eran seminómadas, ¿verdad? Empezaron a multiplicarse. Entonces, aquí vemos una diferencia en el desarrollo humano en el paleolítico y en el neolítico. Es como que si en el paleolítico yo me voy de viaje 2 días, mientras que en el neolítico yo ya me quedo de viaje en ese lugar 2 meses, por decirlo así. Ahí vemos una diferencia. Arquitectura, en cambio, en el neolítico son las megalíticas que ya vamos a ver más adelante. En escultura ya tenemos lo que es cerámica y también el arte textil. Y en la pintura dice aplicada a geometrías que ya vamos a ver qué es eso. Esto es, por ejemplo, el arte figurativo y el arte abstracto. El arte figurativo, en este caso, es tratar de recrear lo más real posible, 100% lo más posible, los animales que vemos, los lugares que observamos, que en el paso de la historia siempre ha habido secciones en donde cuando más se dibuja 100% real es mayor el arte. En cambio, el arte abstracto en este caso, o también arte naturalista, que en este caso sería justamente la pintura del Paleolítico. Y en cambio, el arte abstracto, o como aquí nos dice, arte aplicado a la geometría en el Neolítico, es más abstracto. ¿A qué me refiero? A que aquí no nos van a dibujar una culebra, por decirlo así, al 100%, sino que nos dibujan las formas. Aquí no nos van a dibujar un caballo como lo vemos aquí, que es tratar de hacerlo lo mejor posible naturalista, sino que ya son formas que nos dan esa imagen a un caballo. Entonces, el arte dentro de la pintura entre el paleolítico y el neolítico se diferencia por eso, porque en un lado es arte figurativo o naturalista y por el otro lado ya es un arte abstracto. ¿Sí? Y aquí justamente nos dice, por ejemplo, en la pintura, en el arte prehistórico, tenemos el rupestre, tenemos el naturalista, en escultura tenemos las Venus de Estetopigia, los utensilios y en el armas, y en la arquitectura tenemos los mendines, los dólmenes y los cromlech, que ya vamos a ver más adelante qué es. Esta clase sí es un poquito más extensa, así que ya la terminaría y la terminaría, bueno, terminaría la clase por el día de hoy, pero la continuaría en la siguiente, ¿sí? Yo sé que ahorita en estos momentos ustedes ya tienen examen, así que lo vamos a dejar hasta ahí nomás. Denme un segundito para ponerlos en la lista, por favor. Se encuentra conmigo la señorita Luna. Un segundo. Listo. También se encuentra, listo, también se encuentra conmigo la señorita Lainez. Listo, la señorita Lainez. Y también tengo conmigo a la señorita Gracia Sonia, si mal no me equivoco, que era la que decía iPhone, ¿verdad? Listo. Perfecto. Entonces yo sé que ya ahorita ustedes tienen su examen. Tengan muchísima suerte y que tengan una excelente mañana, ¿sí? Pasen muy bien.